todas las llamadas que me hacen, ¿cierto? Ah, sí. Es decir, y si yo no atiendo una llamada en mi celular, si no la contesto, yo al rato le saco un rato a mi jornada y respondo todas las llamadas. Procuro hacer ese ejercicio. Y entonces, yo me encerré en mi oficina, pero mi oficina tenía una ventana que permitía o que le daba una visibilidad a toda la sala de redacción. Entonces, pero yo esa que quedaba en el fondo. Claro, y tenía pues una persiana. Yo ese día no bajé la persiana. Sin embargo, en un momento determinado, eran más o menos las 2:30 de la tarde, Gabriel Jaime, por un teléfono que estaba conectado, que era el teléfono de él, de su escritorio, y ese teléfono que él siempre utilizaba para sus llamadas y sus grabaciones, estaba conectado con la dirección de noticias, que era el 262-0346. Entonces a Gabriel Jaime, entonces llamaron a ese teléfono. Y Gabriel Jaime contestó la llamada. Y Gabriel Jaime comenzó a hacerme señas desde su escritorio, porque su escritorio tenía toda la visibilidad a mí. O sea, él me miraba a mí de frente siempre. Porque entonces era uno mirando y el otro mirando así, o sea, era más o menos así. El siguiente con el otro, o sea, eran dos hileras, así era la sala de redacción de... En uno estaban los de Radio Sucesos y en otro estaban los de Radio Paisa. Y Jaime me decía que contestara, a pesar de la instrucción que él tenía de que yo no iba a recibir llamadas. Como yo no noté con tanto acelere, yo efectivamente respondí la llamada telefónica. Y entonces al otro lado de la línea, la persona que me llamaba, ahora les digo quién, más adelante, me dijo, Jorge Eusebio, ponete las pilas, huevón, que mataron a Pablo Escobar, así tan literal como lo estoy diciendo. Y entonces no me dijo más nada, me colgó. Y yo dejé todo lo que había avanzado en el trabajo y salí. Dicen los muchachos que yo salí pálido de esa sala de mi oficina. Pues es que yo salí de una y le grité a todos. Muchachos, mataron a Pablo Escobar. Yo no di más instrucciones porque digamos que en consejos de redacción... La credibilidad, pues. Sí, claro, por supuesto. Yo no di más instrucciones porque en consejos de redacción permanentes cada periodista sabía qué hacer si eso ocurría. Porque nosotros habíamos armado que fue un documentico que cuando yo me fui de RCN yo no pude rescatar, se me perdió. Porque estaba en manuscrito además. Y yo ese documentico lo quise muchísimo porque de eso nunca nadie escribió nada y era lo poquito que nosotros habíamos redactado. Que habíamos construido de cómo cubrir, nosotros eso lo habíamos llamado algo así como cómo cubrir, era algo así como periodismo de emergencia, y era palabras más, palabras menos, cómo cubrir o la muerte o la captura o la entrega de Pablo Escobar, dependiendo del número de periodistas que hubiese en sala de redacción, porque por muchas razones podría haber uno, por otras razones podría haber dos, o por otras razones, como ocurrió el día de la muerte, estábamos todos. Marina también estaba con nosotros. No recuerdo, pero sí sé que estábamos todos. Entonces cada quien asumió lo que le correspondía. Entonces Gabriel Jaime, que era en ese entonces el periodista que cubría orden público, llamó al bloque de búsqueda, así se llamaba, lo que antes era la policía. Entonces llamó al bloque de búsqueda y se lo confirmaron. Pero nosotros, hago un paréntesis ahí, nosotros teníamos una instrucción de Gosay, una instrucción dada por escrito que consistía, palabras más, palabras menos, en lo siguiente. Mediante un memo él había dicho que, me había dado la instrucción a mí, que yo se la transmití al equipo, que toda noticia relacionada con Pablo Escobar, con el cartel de Medellín, no solo debía ser confirmada, sino requete confirmada y verificada. ¿Sí? Entonces
Entonces todos comenzamos a hacer esa tarea. Pues Gabriel Jaime lo hizo. Y yo, mientras ellos hacían eso, yo comencé a ubicar a Gozaín, nunca lo encontré. Entonces me vine en la jerarquía, pues yo obviamente, yo toda la vida, como persona y como, digamos que como persona y por supuesto que como director, yo y como periodista también, yo cuantas veces pueda ahorrarme el paso del comunicador, yo me lo ahorro. Si lo tengo que utilizar, lo utilizo. Hay fuentes a las que usted no puede acceder si no pasa por el colador del comunicador. El Metro de Medellín es ese tipo de empresa, ¿sí? Pues es fastidiosísimo además. Entonces, pero hago también un paréntesis diciendo que hay comunicadores que le facilitan la tarea del periodista. Entonces, no, necesitas al gerente. Yo todo el teléfono y cada que lo necesites, llamarlo. Sí. Entonces, yo llamé y luego llamé al segundo, a Tulande. Pues yo llamé a Gozaín, luego llamé a Tulande, tampoco lo ubiqué. Y seguí en el orden. Jefe de redacción. Víctor J. Jiménez, tampoco lo ubiqué. Pero yo todo eso lo estaba haciendo de propósito, porque yo sabía cómo era el manejo en la sala de redacción, pero pues obviamente hoy lo digo, pero yo lo sabía, pero no lo hacía explícito a nadie. O sea, hay cosas que uno maneja para uno, ¿sí me entiende? Yo sabía, por ejemplo, que si yo le pasaba a ese Eduardo Lozano, que era en ese entonces la persona que estaba de turno y el editor de la tarde, pues las cosas no iban a ser igual. Y que si se lo pasaba al periodista de orden público, Eduardo Carrillo. RCN tenía dos muy buenos periodistas de orden público, también tengo que decir eso, Eduardo Carrillo. Y había un muchacho muy bueno que se llama, y yo de él no he vuelto a saber nada, que se llama Carlos Perdomo. Y entonces miren lo que pasa. Entonces me toca llamar a Eduardo Lozano, que era lo que no quería hacer, pero era en la jerarquía, en la estructura era el paso siguiente. Y todavía sin explotar la noticia. Y entonces Lozano ya, ¿qué hubo? Y tal cosa. Entonces cuando ya él sabe que le estoy dando la noticia, él se mete a cabina y él se coge la noticia para él. ¿Sí? Y después me da cambio. Y yo en ese proceso, yo recibí una nueva llamada de La Fuente que me dijo: hermano, a Pablo Escobar lo mataron en el Obelisco. Y esa es la razón por la cual la voz que tiene RCN de mi noticia dice, y que la conserva, creo, dice que Pablo Escobar fue muerto en el Obelisco. Después me llaman y me verifican que no fue en el Obelisco, sino muy cerca del Obelisco, porque fue por esa canalización, exactamente. Pero cerca son 4 cuadras. Sí, claro. No, de acuerdo. Sí, porque él hay que subir hasta la 78, y de la 78 kilómetros subían, por ahí kilómetros. Entonces, bueno. Entonces comenzamos como a hacer una labor de, digamos que de reporterismo puro. Entonces ¿qué pasó? Nosotros nos veníamos preparando para cualquier hecho que tuviese que ver con Pablo Escobar y lo veníamos haciendo con pregrabados. Para cuando eso sucediese, pues tener manera de poder soportar una transmisión que nosotros sabíamos iba a ser larga, tediosa, difícil, compleja, agotadora, exigente, de una inmensa responsabilidad. Entonces arranca la transmisión y yo tiro mi noticia y ahí para adelante comienza pues comienzan los muchachos cada uno a asumir sus tareas. Darío Rada se fue para el lugar. Yo recuerdo que Darío Rada cogió un teléfono que por esos días se había inventado en empresas públicas, un teléfono que pesaba como no sé cuántos kilos. Sí. Un teléfono que era inalámbrico pero que pesaba como 25 kilos, era una cosa súper pesada. Y él se fue con el teléfono y se metió a la casa de Pablo Escobar. Higuita. Nosotros teníamos un reportero que cuando usted está colgado de tiempo no te sirve porque habla demasiado, pero cuando vos necesitas que hable y hable, ese era Francisco Higuita. Que nunca era capaz de redactar una noticia corta, de 2 o 3 párrafos
sino que comenzaba y la llevaba casi desde el primer centímetro de la página Yo me acuerdo hasta de el final, y Francisco, me tocaba que escribir por detrás, escribía con lapicero para usted llenar que se el hizo último que no lo párrafo. volvió a ver. Entonces por eso nosotros le comenzamos a llamar a las noticias de Francisco y las noticias pachunas. Porque Me acuerdo de eso es una locura. Cuando yo entré, él salió en esos días. Eso escribía y escribía y Pacho no terminaba nunca. No Y daba este remate nos en decía, radio. 3 párrafos Cuando en suficientes. radio pues eso es una cosa de loco, eso tiene que ser rápido. En radio Ya, pero que vos nos decías 3 párrafos y no más. no más, que de ahí para adelante ya. En radio era Lo que- el link, de 2 parrafitos. Claro. Y entonces, entonces Pachiquita se fue. Pues primero, entonces Darío Rada se ubica, se mete dentro de la casa, Pachiquita se queda afuera. Mientras tanto, nosotros hicimos una tarea muy tesa con el bloque de búsqueda. Como que Dios estaba ese día confabulado con nosotros. Porque toda la vida a nosotros nos sirvió mucho Caracol, tengo que reconocerlo, y lo digo hoy, lo Que lo reconozco, exhibió, porque sí. éramos 15 frente a Sí. 6 o 7 periodistas. Ellos eran 15, nosotros 6 o 7, juntando los dos Ah, sí. equipos. Era un equipo Sí. muy austero. Eran muy poquitos. Y entonces, luego Pachiquita se va para lo que entonces para lo que hoy medicina legal, que eso se llamaba entonces, creo que de Cipol, me parece. ¿Cierto? Y así nos fuimos distribuyendo. Entonces yo no sé, yo no sé por qué carajo llamamos al bloque de búsqueda. Yo llamé otra vez al bloque de búsqueda y reconfirmé. Entonces ya Y les dije, mire, necesitamos un teléfono fijo. Nos ayudan con un teléfono fijo para montar un remoto allá. Y nos dicen, cuente con él. Entonces, de una mandamos un transmóvil. Y era el único teléfono que había en el bloque de búsqueda. Y cuando llegaron todos los demás medios, no pudieron montar remotos porque ya nosotros lo teníamos copado. ustedes llegaban de primero. Hubo una rueda de prensa en la gobernación de Antioquia. Y yo no sé cómo, pero ahí apareció todo el mundo y montamos un remoto en la... Entonces teníamos Sí. cualquier cantidad de puntos de transmisión. Teníamos uno en la gobernación de Antioquia, en la alcaldía de Medellín. En la casa con Javier mi madre. Arboleda estaba en Río Negro porque la familia de Pablo Escobar, recuerde usted que se había ido para Alemania, hacía escala en Chile no los dejaron seguir, los devolvieron. Y entonces a Javier Arboleda, que hoy me lo saca en cara porque dice que cómo era yo de injusto y lo mandaba para el aeropuerto Sí. a trabajar jornadas larguísimas, pero eso no era culpa mía, eso era la... Contar lo de Francisco Plata. Entonces, sí, es que yo... Francisco sí. Plata era el Entonces, o sea, todo eso se fue cuadrando, entonces hicimos Pero hicieron una gran transmisión. hicimos pues. una transmisión que yo digo que Gozaín la presentó luego al Premio de Periodismo como el mejor ejemplo de periodismo en vivo que se haya hecho en Colombia. Y lastimosamente, Con las pocas herramientas. y que la había en presentó ese al tiempo. concurso de periodismo a nombre mío. Entonces Gozaín me llamaba, yo hablaba con Gozaín cada media hora. Dios, ustedes ya lo llamaron de Premio de Periodismo, Simón Bolívar. Porque él pensaba que Sí. al final el Premio de Periodismo, muy inteligente y maliciosamente también, digo yo, optó por no darnos el premio a nosotros, lo declararon fuera del concurso. Yo pues no tengo ese papel que lo quisiera tener. Lo quisiera ¿Por tener. qué? Y lo declararon fuera del concurso y lo propio hicieron con Caracol como por salvar ahí como responsabilidades, porque la verdad es que la primicia sí fue nuestra y Caracol salió como 20 minutos después. Entonces listo, yo vuelvo y recupero la historia otra vez en RCN, todo el mundo en sus sitios. El gerente de ese entonces Era era el doctor Plata. me tocó Francisco con él. Plata. Francisco Plata llega donde mí y me dice, Jorge Eusebio, lo que necesita. Pues así era la vaina, pues. Sí. Pero entonces yo me meto a cabina y en cualquier momento en que yo estaba al aire, el gerente de RCN, que era el doctor Plata, pues lo repito, se mete a cabina en medio de la transmisión. Él también, pero yo no. Pero se metió a cabina y yo lo vi súper serio cuando entró, súper serio, repelente, acelerado. Esperó que yo hiciera una pausa Sí. en la transmisión y entonces llega y me dice, Jorge Eusebio, serio, Y él era me hasta dice, amable. mira Jorge Eusebio, que te manda a decir el presidente, don Ricardo, que si la noticia de la muerte de Pablo Escobar es cierta y que si es cierta, ¿cuál es la fuente? Entonces yo no sé, yo en medio de una frescura impresionante, bueno, yo tengo una cosa que puede ser cualidad, yo a veces pienso que es defecto. Es más, a veces termino pensando que es más defecto que cualidad, lo reconozco.
Y yo, pero ese día con una frescura impresionante, pero también con una contundencia, le dije, doctor Plata, le dije, mire, doctor Plata, no se preocupe. No se preocupe que si la noticia no es cierta, si la noticia no es cierta, yo le presento la renuncia. Porque yo ya tenía claro que si la noticia no hubiese sido cierta, pues era obvio que ya eso me costaba mi carrera como periodista, mi carrera como director, mi puesto en RCN, y de ahí para adelante yo no sé qué hubiese pasado conmigo. Yo no creo que estuviese en el periodismo, no creo. Y que hoy no estuviese en la comida del CIPA. Entonces listo, ya la transmisión siguió y Juan Gosaín luego apareció en la transmisión y a mí me pareció muy teso lo de Gosaín, eso me pareció muy teso, porque Gosaín en vez de coger a alguien y entrevistarlo sobre la muerte de Pablo Escobar, comienzas a entrevistarme a mí. Sí. ¿Y usted por qué dice que mataron a Pablo Escobar? ¿Usted por qué está seguro de que el muerto era Pablo Escobar? Pero eso fue a qué hora, entonces entró a las 2:30. Fue la tarde. Eso fue 2:30, 3 de la tarde. O sea, a las 2:30, pero nosotros nos demoramos más o menos entre mentira, 15 y 20 minutos en todo ese proceso que yo les conté de llamar a Gosaín, llamar a Tulán, de llamar a Víctor J, llamar a Eduardo Lozano, mientras los muchachos todos asumían la tarea de lo que teníamos que hacer. Confirmar, reconfirmar, verificar que no nos fuésemos a equivocar. Todo eso lo hicimos, todo eso. En serio, Tanto lo hicieron muy pero rápido. Pero ¿por qué tanta duda en esa cúpula? Una cosa que ustedes habían verificado, tenían una fuente. Porque Gosaín, yo creo que esa tarde se entretuvo en otras cosas y Gosaín nunca apareció en la casa. Gosaín nunca apareció en RCN. Gosaín al final, en medio de los apuros, no le quedó otra opción que salir de la casa por teléfono. Sí. Lo que pasa es que yo después me moví en unos aceleres que no he tenido tiempo de contar la historia por escrito. Pero yo por ahí tengo unas. Bueno, que le escriba. Yo por ahí tengo una. Como. Hay que grabar primero. Yo por ahí tengo unas respuestas que me dio Gosaín, cortas pero sustanciosas, donde él me explica qué estaba haciendo en el momento en que ocurrió la muerte de Pablo Escobar. Lo cierto es que ahí para adelante se va una transmisión que terminó al sábado siguiente, ¿cierto? Y que fue... 2 horas después. Fueron, sí, eso fue Y eso fue que un la viernes. transmisión se fue derecha, nosotros no pudimos descansar, nosotros éramos, yo no sé de dónde sacamos fuerzas para poder mantenernos en una transmisión y permanentemente en RCN, ¿cierto? Y lo logramos y bueno, ya con el tiempo Gosaín nos dijo, o me dijo a mí, bueno, ¿para qué sirvió esa vaina? Yo creo que eso le ayudó muchísimo a RCN a consolidarse como cadena radial. Yo creo que ese fue el culmen de un momento buenísimo el que venía RCN. ¿Cómo eran de amarrado? Eso a Gosaín lo... Tú eras la digamos que máquina lo... hacíamos las noticias. Eso a Gosaín lo catapultó, lo visibilizó mucho más, pero igual yo tengo que decir que Gosaín no solo le dio mucha credibilidad a la cadena, sino que él mismo tenía él mismo era un hombre de... Yo creo que en este país, es que decirlo es muy complicado porque igual yo pues pierdo o termino siendo demasiado subjetivo, porque yo creo que en este país por las posturas de él, por la manera como manejó el noticiero, por la separación que hacía de lo periodístico con lo que era opinión netamente, por lo buen cronista que era. Yo creo que cuando Gosaín tomó la decisión de irse, que ya lo venía diciendo hacía días, yo creo que la radio perdió uno de los mejores periodistas de Colombia. Pero como era insensible, no se preocupaba. Lo que pasa es que Gosaín de los periodistas. como periodista era excelente. Pero como persona. Digamos que como director era muy buen conductor,
Eso era, Pero era- mierda, esas personas no deben de carne. Pero era así. Yo creo que la palabra esa era muy sensible frente a lo administrativo, pues ahí nunca, Había que rendirle mucha pleitesía. pues ahí nunca le dio la mano. Nunca defendió a un periodista ni A a mí me Jorge. sorprendía que Jorge siempre. Sí, Juan, claro, Juan, sí, Juan. Pero ¿qué es esto por la pleitesía? De cara que llegó a decir, muchachos, ustedes tienen buen salario. Pero también es una manera de ser mía, o sea, a mí me da mucha dificultad, como que yo me encuentre ahorita con don Abraham y le diga Abraham, ¿cierto? O sea, esas son también maneras de ser, yo creo que eso Sí, pues, como por pues, respeto. o sea, entonces sí, la verdad, pero ya hubo un momento en que yo a Juan sí le decía a Juan, pues, buen día Juan, toda esa vaina. Pero lo que hablábamos, regalarnos pues cuál fue la fuente, quién fue la fuente. Entonces, esperen pues. Entonces RCN estuvo a punto de darnos así como una prima, es que O una bonificación. o una bonificación por la chiva de Pablo Escobar. Y nunca nos la ¿Y quisieron. por qué se mamaron? ¿Y por qué se mamaron? Yo creo que alguna vez recibí una llamada, yo creo que fue, no sé quién fue el que me hizo la llamada y me dijo, no, la empresa sí les iba a dar una bonificación por la primicia de la muerte de Pablo Escobar, pero decidió no hacerlo porque eso era muy excluyente, no sé qué vainas. Lo cierto del caso es que un día Gosay me llama y me dice, le voy a dar un premio por la primicia de Pablo Escobar. Pues me fui yo y se fue él y el premio nunca ocurrió. Usted nunca se preocupó por Lo cierto es que un día sí me llamó y me dijo, mira Jorge José, te voy a dar un parte del premio. Te voy a hacer un ofrecimiento, te voy a mandar a Cartagena a que cubras el reinado de la belleza. Entonces me dice, pero tienes dos opciones. Te voy a dar la libertad de que me digas, si quieres ir y la libertad de que me digas no quieres ir. Te dejo claro, eso sí, que esas idas a Cartagena más que de trabajo son de rumba. Pero yo siempre lo he tenido claro. Yo había tenido una diferencia alguna vez con Jorge Humberto Moreno cuando era el director de Radio Sucesos. Porque yo he tenido y tuve resistencia siempre para cubrir reinados de belleza, ¿cierto? Entonces un día me dijo Jorge que me dijo al mediodía que viniera en la tarde, que llegara en la tarde de Cachaco para cubrir el reinado de señorita Antioquia. Y yo llegué a la casa, almorcé, y nunca me quise poner cachaco y cuando llegué él se enojó conmigo, recuerdo muy bien. Jorge Humberto Moreno. Entonces yo le dije, pero ¿sabe qué, Jorge Humberto? Si quiere, póngame a trabajar las 24 horas del día, pero yo no cubro reinados de belleza y no les di al reinado de belleza. Más que pena. Y entonces yo, cuando José me da la posibilidad de que le diga sí o que le diga no, de una vez le dije que yo no iba a ir a Cartagena, que yo no tenía ningún interés en ir a Cartagena a cubrir el reinado de la belleza de Cartagena. Y nunca fui a Cartagena. Pero la vida después como que lo premia a uno, ¿no? No sé por qué carajos en el 2007 la embajada de los Estados Unidos me escogió a mí como el único junto con una periodista colombiana, como los dos periodistas colombianos que fueron invitados a un programa que ellos tienen que se llama Programa de Visitantes Internacionales para Periodistas. Entonces yo estuve, pues yo me arriesgué, le pedí permiso a la cadena, me dieron un mes de permiso, me lo pagaron y estuve un mes en Estados Unidos de cuenta la única retribución que tuvo Jorge José. De cuenta del departamento estaba en ese programa. Pero RCN me quedó debiendo el premio por la primicia de Pablo Escobar. ¿Cuánto tiempo trabajaste vos allá, José? Yo trabajé casi 20 años. No alcancé a llegar, pero fueron casi 20 años. Eso fue en el 2007. Yo creo que fue un año lleno de... Fue un año lleno de emociones, fue un año lleno de muchas dificultades. ¿Saliste qué año? Porque primero creo que me fui de RCN en un momento en que yo estaba amando como nunca el periodismo. Este era muy entregado. Pero también me fui de RCN en un momento en que yo desde ese principio de año yo le venía diciendo a RCN, no, yo ya no me veo en RCN. Yo ya sentía que RCN no era... Es como un ciclo que se cumple. Que era como un proceso cumplido, que ya no había
no, tiene un ciclo. yo, o Oye, sea, de pronto un poquito de frustración. no, yo no diría, yo no sé si el ciclo, pero yo sentía que ya la empresa, que ya ve, porque yo creo que la empresa comienza un proceso de declive grande, porque Gosaín, que ahora lo de saber, Gosaín que tenía un poder inmenso en la empresa. El nombre de RCN era Gosaín. Ya no pesaba tanto porque Gosaín toma la decisión de irse para Cartagena, cualquier decisión que se tomase en RCN, tenían que ir a Cartagena a consultarla con él, y entonces hubo un problema porque él un día designó unas tareas entre el equipo. Entonces a Juan Manuel Ruiz le entregó unas tareas, y yo no recuerdo bien, a Tulán le entregó otras. Entonces él hacía ahí la gente, pero uno lo que notaba es que de repente Juan Manuel Ruiz se tomaba a pecho el asunto, pero Juan Manuel nunca tuvo control del equipo. Entonces Gosaín, se equivocaba un operador en Medellín, de repente lo llamaba a uno y le decía: mira, Jorge Oseiro, voy a comenzar a sancionarlos con los operadores, como que si eso fuera así tan fácil, pues, de sancionar por sancionar. Se inventaron unos cuentos ahí que yo no recuerdo, se inventó una vaina que a Gosaín nunca le gustó, y eso también comenzó a generar roces. De repente Caballero, que era un incondicional de Gosaín, eso es verdad, toda la vida lo fue. Caballero un incondicional, Gosaín un tutor y un protector de Caballero siempre. Y de Tulande, aunque con Tulande había pues ahí controversias por ciertos manejos de Tulande que a Gosaín no le gustaban, ¿cierto? Entonces Caballero era como el informante de Gosaín. Entonces de repente Caballero llamaba a Gosaín y le decía: mira maestro, ya voy a contarle que Juan Manuel Ruiz le está haciendo el cajón, se fue a hablar con Carlos Julio Ardila, ¿cierto? Y cosas parecidas, ¿cierto? Entonces Gosaín ya no había la fuerza, Gosaín ya no tomaba decisiones, Gosaín ya se volvió muy escurridizo, Gosaín, si era insensible en Cartagena lo fue más. Entonces Gosaín ya dejó, digamos que el noticiero lo dejó, si se quiere, al garete, y el noticiero comenzó a perder autoridad, y no mandaba a nadie, nada tomaba decisiones, y eso fue entrando en una fase de declive tan grande que ya llegó un momento en que... Y con Pacho Santos acabó de... bueno, ya Gosaín se va y nombran a Pacho Santos, y Pacho Santos hizo de RCN un instrumento para sus aspiraciones políticas, lo cual es supremamente peligroso en este oficio, porque la gente no es pendeja. Y bueno, ya ustedes saben lo demás, ¿no? Se va Pacho Santos, pero la cadena nunca ha logrado posicionarse. Pudiéramos decir que Gosaín es fuerte como periodista, pero débil como administrador. Y que de pronto por esa debilidad como administrador se tira en la calidad humana. No, lo que pasa es que digamos que soberbio e inhumano, insensible. Yo lo conocí en la Caracola. Usted encontraron espectadores en la Caracola. Sí, que soberbio, sí. Allá quería mandar a mí, a Maya, a todo el mundo, pues, una petulancia. Una vez al pobre, a ese Rudolfo le pegó un regaño al aire. Claro, tenía que pedir permiso a él para... No, pero que eso soberbio sí. Yo lo que digo es que uno que en esos cargos directivos usted no puede ponerse al margen de lo administrativo, porque si usted se pone al margen es dejar al periodista abandonado y solo, ¿cierto? Sí. Entonces Gosaín hizo un pacto un día con la directiva de la cadena, que consistía en palabras más, palabras menos, y eso era bueno para el oficio, en que ustedes no se meten en lo periodístico y yo no me meto en lo administrativo, pero las directivas se entendieron como que Gosaín no tomaba partido en nada que tuviese que ver con los salarios de los periodistas, lo cual es una falla. Se ganaba 40 millones y nosotros no. Lo cual es una falla grande porque es una falla grande porque 280 más. Porque un director cuando un director se le va a un periodista de una sala de redacción, lo primero que tiene que hacer el director es saber cuánto es el salario que le va a ofrecer al periodista que va a llegar. Claro. De acuerdo a la categoría, la experiencia.